Instituto de Investigación Cuye, Cultura y Lengua presenta el tercer simposio Interacciones culturales prehispánicas en la zona nuclear Cuye, con el respaldo de Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, Región Norte, Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNCA, Universidad Nacional Ciro Alegría, Huamachuco. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Ya tenemos ahora el tema de la arqueología en la zona Culi. Como expositor principal al PhD John Topic, también Teresa Topic, el magíster Ismael Pérez Calderón, el arqueólogo César Gálvez Mora. Vamos a iniciar entonces esta actividad cultural mencionando a la comisión organizadora del Instituto de Investigación Culi, Cultura y Lengua, el doctor Gustavo Solís Fonseca, él es de Bolognesi, Ancash, la doctora María del Carmen Cuba, de Payasca, Ancash, el licenciado Manuel Flores Reina, Santiago de Chuco, La Libertad, Luis Flores Prado, de Huamachuco, La Libertad, quien les habla, Jorge Flores Chávez, de La Libertad, y Gilmer Rodríguez García, Cachicadán, La Libertad. Se ha integrado al equipo el doctor Luis Miguel García Rodríguez, de Tauca, Ancash. También debemos agradecer el valioso apoyo que estamos recibiendo de Jorge Luis Quiroz Vargas, quien está haciendo la revisión y la edición de los videos de este simposio. Y tenemos entonces como tema la arqueología de la zona Culi. Y el expositor es el PhD John Topic. Él es profesor emérito de la Universidad Trent de Peterborough, Ontario, Canadá. Durante 5 décadas hizo investigaciones arqueológicas en el Perú y en Ecuador. Es autor de numerosos artículos que detallan la cultura antigua de la Sierra Liberteña, la naturaleza de la guerra andina, el imperio incaico y el urbanismo en Chan Chan. La bibliografía que tiene Topic. En prensa, en el 2020, tiene En la tierra del oráculo de Catequín, Arqueología de Huamachuco Antiguo, que ha salido en una colección de estudios andinos en la Universidad Católica del Perú, que es coautor con Teresa Topic. En el 2015, Grados de inclusión, la identidad en el norte peruano prehispánico, dinámicas de inclusión y exclusión en América Latina, con muchos investigadores en Iberoamericana, Madrid, en Frankfurt, etc. En el 2014, Relaciones Costa-Sierra en el norte del Perú, algunas observaciones sobre rutas, redes y escalas de interacción. Cuadernos del Capacñán, ¿no? También con Teresa Topic, ¿no? Con textualización del Guari Huamachuco. En 2008, Juan de San Pedro. En 2002, Catequil. 1994, el izamiento del Gallardete de Huamachuco en nombre del Señor, los chamanes, demonios y curanderos del norte del Perú, compilado por Luis Millones y Moisés Lemi. En 1992, las huacas de Huamachuco, precisiones en torno a una imagen indígena de un paisaje andino. En la persecución del demonio, crónica de los primeros agustinos en el norte del Perú, manuscrito del Archivo de Indias, transcrito por Eric e introducidos por Teresa Van Rosselin, estudios preliminares de Luis Millones y también de José L. González, Centro Andino y Mesoamericano de Estudios Interdisciplinarios en Málaga, España y México, D.C. A ver, entonces vamos a dar pase a nuestro ponente. Gracias, es bueno ver tantos amigos. Como gringo voy a leer mi ponencia para mejor controlar el tiempo. Bueno, el enfoque de esta ponencia
es la arqueología en la región de Cuy hablantes. En mi opinión, sería pura especulación tratar de vincular definitivamente restos prehistóricos con un idioma. Aunque con la ayuda de documentos históricos se puede acercar a una vinculación de restos materiales con idiomas, todavía hay obstáculos. Por ejemplo, una sola residencia puede albergar personas hablando múltiples idiomas a la vez. La visita pastoral del obispo Gregorio de Molleda y Clerque en 1747, por ejemplo, indica que fueron especialmente las mujeres que siguieron hablando cuy, mientras que los hombres hablaban cuy, castellano y probablemente algo de quechua. La región en que hablaban cuy seguramente incluía lo que fue las provincias incas de Huamachuco y la parte norte de Conchucos. Jorge Ceballos publicó un documento de 1774 afirmando que había un cura en Ichoacán, Cajamarca, que hablaba cuy, pero Ichoacán en este entonces administraba parte del Valle de Condebamba, que bajo el Incario, y todavía en 1774 fue parte de la provincia de Huamachuco. A fines del siglo XVIII, Obispo Martínez Compañón describe cuy como lengua cuy de la provincia de Huamachuco. A fines del siglo XVIII, Obispo Martínez Compañón describe cuy como lengua cuy de la provincia de Huamachuco. Paul Rivet encontraba cuy hablantes en Payasca, la parte norte de la provincia incaica de Conchucos, todavía en 1915. No es por coincidencia que esta área es también la zona en que se encuentra el culto a Cataquil. Voy a tratar de compartir la pantalla otra vez. Okay. Siempre existe la posibilidad de comunidades de cuy hablantes más allá de estos límites, sea durante, antes o después del Incario. De hecho, durante el apogeo de la cultura, now the slide isn't changing. De hecho, durante el apogeo de la cultura Huamachuco entre más o menos 400 después de Cristo a 1000 años después de Cristo, o sea, parte del periodo intermedio temprano y horizonte medio, había mucha interacción entre comunidades en lo que ahora abarca las sierras de Cajamarca, La Libertad y Ancash. Debido a estas interacciones, emergieron una serie de comunidades independientes, pero compartiendo rasgos culturales y extendiendo desde Cajamarca a Huaraz, por lo menos. Obviamente, estas redes de interacción pudieron hacer posible la difusión de influencias lingüísticas también. Huamachuco, durante el periodo intermedio temprano. La provincia incaica de Huamachuco es bien definida por la literatura histórica, pero es mucho más difícil definir la naturaleza de Huamachuco como entidad política cultural durante el periodo intermedio temprano. Es mejor comenzar la discusión con Marco Huamachuco. Este sitio domina el paisaje de la Sierra Norte como ningún otro. Se ubica sobre una meseta visible por varios kilómetros por todos lados. Muchos de los edificios son de múltiples plantas y sus perfiles definen el perímetro de la meseta. La visibilidad es una característica clave de Marco Huamachuco, que une el sitio con su paisaje circundante. De Marco Huamachuco es posible ver las huacas de Cataquil, Yanahuanca, Xilcahuanca y Cauri, por ejemplo. La meseta es visible desde Cajabamba. La función de la arquitectura en Marco Huamachuco es proveer a las comunidades circundantes un espacio central para celebrar
o culto a sus ancestros. Los ancestros fueron enterrados en varios tipos de tumbas, construcciones pequeñas, chopes más grandes y especialmente dentro de la mampostería misma de los galpones nichados. Los galpones nichados fueron espacios amplios, techados, donde varios centenares de personas podrían ser albergadas para fiestas durante la estación de lluvias. Gente vivía en Marco Huamachuco. El asentamiento podría haber albergado unos 5,000 personas en complejos de departamentos monumentales. Sin embargo, la ocupación fue por temporadas con un mayor influjo de población durante los tiempos programados para las fiestas en honor a los ancestros. La población vivía el resto del año en sus aldeas y caseríos dentro de la línea de vista de la meseta. Así, el área que sostenía el culto a los ancestros en Marco Huamachuco fue el área dentro de la línea de vista de la meseta, posiblemente un radio de unos 20 kilómetros. Esta área es mucho menos extensiva que lo comprendido por la provincia incaica. Sabemos que la población de la provincia incaica fue dividida en pachacas y huarangas. Las pachacas son linajes equivalentes a los ayllus descritos para el centro y sur del Perú. Hemos afirmado en otras publicaciones que cada galpón representaba el espacio para festejar los ancestros de una pachaca. Los galpones nichados frecuentemente fueron agrupados en complejos de 2 o 3 estructuras, compartiendo un patio. Bueno, así los complejos de galpones pueden evidenciar una etapa inicial del desarrollo de las huarangas. Interpretamos Marco Huamachuco como un monumento a los ancestros de unos 20 pachacas independientes organizadas en líneas generales en una confederación. Una cultura compartida en la Sierra Norte del Perú. Si miramos al sur de Huamachuco, George Lau, especialista en la arqueología de la cultura Recuay, ha descrito las comunidades de esa cultura como un commonwealth. Esta voz inglesa refiere a comunidades independientes, a veces en conflicto entre sí, pero relacionados por cultura y economía. En una conferencia en Huaraz en 2017, había mucha crítica del término Commonwealth, por parte por su vinculación con la política postcolonial británica. Sin embargo, podemos pensar de los miembros del Commonwealth de Recuay como confederaciones de linajes semejantes a Marco Huamachuco. Mirando más al norte, la interpretación de Cajamarca por Daniel Julien es parecido. Él interpreta las entidades políticas de Cajamarca como jefaturas o curacascos independientes, pero con enlaces culturales y económicos entre sí. Como es el caso en Huamachuco, durante el horizonte tardío, Cajamarca fue organizado en pachacas y huarangas, y los curacascos del periodo intermedio temprano podrían ser los antecedentes de las huarangas del tiempo de los incas. Así en Cajamarca como en Huamachuco y en Ancash, las comunidades fueron basadas en linajes y su identidad fue definida en gran parte por el culto a los ancestros. Es notable que, a pesar de no ser estados, las culturas del norte peruano fueron capaces de juntar suficiente mano de obra para construir estructuras funerarias y residencias monumentales, y en Huamachuco, almacenes especializados. Estas fueron las sociedades florecientes de sus regiones, mientras que la población siguió creciendo durante el periodo intermedio tardío. Ni la economía ni la organización social cambió radicalmente. Aunque el nivel de desarrollo en Huamachuco fue equivalente a lo alcanzado por las otras regiones, Huamachuco es distinto en tener 3 sitios contemporáneos importantes a pocos kilómetros entre sí y visibles uno del otro.
Además, es claro que no había preocupación por parte de sus moradores en defenderse uno del otro. Más bien, los asentamientos servían funciones especializadas distintas dentro de un sistema mayormente agrario. Como hemos afirmado arriba, Marco Huamachuco fue el centro del culto a los ancestros que unificaba los linajes del cuenco. Cerro Amaru es bien documentado como centro de un culto al agua que fue reconocido dentro de un área mucho más amplio. Cerro Sazón es menos investigado, pero probablemente fue el centro de mayor población permanente de la región durante el periodo intermedio temprano. Estimamos que el asentamiento tenía una extensión de unos 20 hectáreas. Hay galpones nichados, así como canchas residenciales monumentales conservadas. Notablemente, Cerro Sazón se ubica en una colina acostado al Camino Mayor, que fue en uso desde el periodo intermedio temprano hasta la colonia. La evidencia cerámica de interacción entre las culturas del norte. Durante el periodo intermedio temprano, en la Sierra Norte, dos estilos distintos son bien documentados, Recuay y Cajamarca, y el estilo Moche de la costa completa un triángulo que obviamente muestra la compartición de ideas y motivos. La evidencia indica que ningún estilo de cerámica notable desarrollaba en Huamachuco. Cerámica decorada en general no fue abundante y había poco de interés estilística. Lo más notable consiste en cántaros cara-cuello con figuras tocando flautas. Estas jarras son presentes en el periodo intermedio temprano y aparentemente siguen ser fabricadas en el periodo intermedio tardío. Aunque la cerámica mochica es muy rara, hay más evidencia para el intercambio con otras culturas vecinas, serranas de la sierra. Hay unas piezas que parecen ser importaciones de Pachash, en Payasca, o del Callejón de Huaylas. Ningún ejemplar de las vasijas Recuay clásicas con figuras modeladas y pintura negativa ha sido recuperado, pero en la colección ULE de Huamachuco, hecho en 1900, hay un canchero con elementos que sugieren un origen en Pachash. Esta escasez contrasta con la abundancia de cerámica procedente de Cajamarca durante las fases Purpucala, Huamachuco temprano y Amaru. Cuencos en pasta caolín con base anular ocurren con frecuencia pintados con los motivos cursivos y geométricos diagnósticos a la alfarería cajamarquina. Cucharas también son presentes. La gente de Huamachuco valorizaba este estilo de cerámica mucho hasta el punto de imitar las formas cajamarquinas en pasta caolín local, aunque sin mucho éxito. Otros elementos presentes en las colecciones de Huamachuco durante el periodo intermedio temprano y la primera parte del horizonte medio parecen ser ampliamente distribuidos por toda el área. Encontramos gran cantidad de cuencos de varios tamaños, común tanto en Huamachuco como en los sitios asociados con Cataquil en Santiago de Chuco. Esta abundancia refleja la importancia de festejos dirigidos a la memoria de los ancestros y a las huacas. Decoración si presente generalmente es sencilla. La pintura en negativa es de interés especial. Esta técnica es común durante el periodo intermedio temprano, encontrado en la costa en colecciones Gallinazo-View y también es una característica de Recuay. En el área de Huamachuco es relativamente frecuente en las colecciones de las fases Purpucala y Huamachuco temprano. Un sitio huamachuquino de la fase Purpucala, sitio 47, muestra un rango bien interesante de piezas con pintura negativa de 2 y 3 colores. Esos motivos son raros. La mayoría de las piezas con pintura negativa muestran rayas, círculos y puntas.
Este tipo de decoración también aparece al suroeste en los sitios de Catequil, donde la pintura negativa, tanto en cuencos como en jarras, fue relativamente común. Una forma rara, pero presente en el área de Huamachuco, es el canchero. Esta forma es frecuente en Gallinazo, Moche, Pachash y Recuay. Un canchero entero hallado en Marco Huamachuco es distinto por ser fabricado con pasta kaolin y decorado con diseños geométricos sencillos en negativo. La cabeza felina en la terminación del mango es semejante a muchos cancheros contemporáneos. Más común en los sitios de Catequil es el canchero más grande y abierto, parecida en su forma general al ejemplar obtenido por Uli. Estas vasijas son fabricadas de pasta más tosca de color anaranjado marrón, con decoración moldeada y modelada, y cuando pintada líneas rojas sencillas. Vemos entonces en Huamachuco y los sitios de Catequil una mezcla de fabricación local por fines utilitarios y la importación de unas piezas finas de otros locales. Un punto de interés es que las personas enterradas en el templo funerario de Pachash probablemente hablaban Criolla y participaban en el culto a Catequil, aunque utilizaban cerámica Recuay. Surge la cuestión de la relación entre idioma, estilo y la identidad social. Rutas de interacción. Como hemos afirmado arriba, Huamachuco no carecía totalmente de contacto con los Moche, pero la evidencia es rara. Pachash al sur de Huamachuco y Cajamarca al norte también muestra niveles bajos de interacción con la costa, aunque en el caso de Cajamarca, el nivel de interacción aumenta notablemente durante el horizonte medio. El Callejón de Huaylas, por otro lado, mantenía contactos más fuertes con la costa por medio de las participantes cisandinas del Commonwealth de Recuay. Los contactos con Huamachuco del sur y del norte probablemente fueron por medio de Pachash y por Coyor, respectivamente. Los dos sitios son ubicados a pocos kilómetros al oeste del Capacñán. Los sitios de Catequil, que se ubica en San José de Porcón, a poca distancia del Capacñán, tenía interacciones con Pachash y con Huamachuco. La interacción entre el complejo Catequil y Huamachuco pasaba por la pampa de Yamobamba. Juan de Betanzos deletrea esta palabra como Ñamoc Pampa. Yamobamba también fue la ruta de un tramo del Capacñán. Cabe notar que había un crecimiento de población significativa en Yamobamba durante la fase Purpurcala, o sea, más o menos 50 años antes de Cristo hasta 400 años después de Cristo. Estas observaciones sugieren que el Capacñán se desarrolló a base de rutas de interacción que ya estaban en uso durante el período intermedio temprano. Arquitectura. Hace tiempo, Julio Teo reconoció la similitud general del estilo de mampostería de arquitectura en una zona extensiva de la Sierra Norte. El estilo de mampostería llamada Huanca y Pachilla se caracteriza por bloques grandes de piedra completamente rodeados por piedras pequeñas. Se puede apreciar que las pachillas no son simplemente cuñas para llenar vacíos entre los bloques grandes, más bien son puestas cuidadosamente para formar una cama o fundamento para recibir la superficie inferior del próximo bloque. El ventaja es que muy poco mortero se expone a la erosión en la cara del muro. Es una técnica sofisticada de la construcción en piedra, no es simplemente un efecto estético. Es claro que la técnica fue utilizada más temprano en La Libertad y Ancash y difundida luego a Cajamarca, donde aparece en el sitio de Coyor. Las formas de edificios
típicos incluyen estructuras redondas y estructuras rectangulares. En ambos casos, los edificios son conjuntos de ambientes más pequeños organizados en hileras, generalmente con los accesos dando a un patio en el centro. En una forma variante, pero común, la hilera de ambientes toma la forma curvilínea, siguiendo los contornos de un cero. Los accesos son ubicados generalmente por el lado superior del edificio y abren a un espacio común. Todas esas formas de edificios son presentes en Marco Huamachuco y aparentemente también en sitios dispersos, como Yaino y La Pampa en Ancash y posiblemente Coyor en Cajamarca. Theodore McCown denominó estas formas como galerías. En la región de Huamachuco, galerías no monumentales, de forma redonda y rectangular, son comunes en aldeas fechando desde el formativo tardío, por lo menos. En Marco Huamachuco y en los sitios de Catequil, las galerías a veces tienen azoteas con desfogues de piedra para las lluvias. Generalmente en la zona de Huamachuco, los techos son relativamente planos y compuestos de arcilla y lajas en vez de paja. Prácticas funerarias. Ya notamos la importancia de los galpones nichados como estructuras funerarias en la región de Huamachuco. Los galpones nichados en Piquillacta, cerca de Cusco, evidencia claramente la apropiación de esta práctica por los Wari. A base de una visita sumamente breve, hemos identificado tentativamente galpones nichados también en Coyor. Hornacinas, como las de las ventanillas con texto funerario típico de la zona de Cajamarca, han sido identificadas por Hans Horkheimer en el sitio de Guayo, ubicado al sur de Huamachuco y al este de San José de Porcón. Sin embargo, su identificación como equivalentes a las ventanillas de Cajamarca necesita más análisis. Chopas que fechan al periodo intermedio temprano han sido identificados en Chota, al norte de Cajamarca. En Marco Huamachuco hay 4 torres funerarias, semejantes a las chopas de Chota. Estructuras parecidas son documentados también en Chinchahuas, en el Callejón de Huaylas. El mausoleo de Cerro Amaru, con 3 niveles y múltiples cámaras, podría ser semejante al templo funerario de Pashash y a las estructuras funerarias grandes de Hualcobaín. El templo funerario de Pashash parece ser más temprano que el mausoleo de Cerro Amaru o los ejemplares del Callejón de Huaylas, mientras que los galpones nichados incorporaban huesos descarnizados dentro de sus muros. En las ventanillas, chopas y mausoleos parece que la práctica fue albergar entierros envueltos. No obstante las variaciones en forma y en cronología, en todos los casos la arquitectura celebró la visibilidad de los entierros y la práctica de visitar y festejar a los ancestros. Conclusiones. Las sociedades de la Sierra Norteña desarrollaban durante el periodo intermedio temprano a base de un intercambio de ideas. Dos estilos de cerámica muy distintos y ampliamente distribuidos se desarrollaban. Las distinciones entre los estilos Recuay y Cajamarca son al nivel de técnica más que ideas, y de hecho comparten motivos como el animal mítico. Más allá de la cerámica, las culturas del norte compartían una técnica de mampostería, primeramente en las zonas de Huamachuco y Ancash, y luego con Coyor en Cajamarca. Las construcciones monumentales tomaban la forma de residencias, de unidades domésticas extendidas y fuertemente vinculados por enlaces sociales y genéticas, probablemente partes de ayllus y pachacas. Otras construcciones monumentales albergaban los huesos y bultos de los ancestros. Gente que hablaba cuy
participaban en el Commonwealth de Recuay y también en la Confederación de Huamachuco. Aunque había variaciones en las manifestaciones culturales, así como en idioma, detalles arquitectónicos y ritos funerarios, había también una uniformidad general de la cultura. Podemos reconocer que no hay frontera o límites rígidos entre Recuay y Huamachuco por un lado, ni entre Huamachuco y Cajamarca por otro. Desde la perspectiva de Huamachuco, vemos un continuo cultural en la sierra. Hay nudos de desarrollo: Recuay, Huaraz, Yaino, La Pampa, Pachash, Cataquil, Huamachuco y Coyor, por ejemplo. Estos nudos parecían haber mantenido interacciones más frecuentes con sus vecinos más cercanos. La evidencia de interacciones más fuertes y distantes en Cerro Amargo y en el complejo Cataquil sugiere que la religión y el peregrinaje jugaban papeles importantes en extender los enlaces. Fue una época relativamente tranquila en Huamachuco y al parecer en Cajamarca, aunque la guerra podría haber sido más en evidencia en el Callejón. Desde hace tiempo, los arqueólogos interpretaron el período intermedio temprano en la Sierra Norte como época de fragmentación cultural. Ahora reconocemos la presencia de comunidades independientes, pero con una cultura compartida. Los cuyahablantes y sus vecinos desarrollaron innovaciones importantes en la arquitectura, la ideología, la organización social, la tecnología cerámica y la tecnología de almacenaje que las donaron a las culturas del centro y sur del Perú. Listo. Gracias. Gracias, maestro. Se le agradece mucho. Gracias. Bien, vamos a continuar. Teresa Lange Topic es PhD de la Universidad de Harvard en 1977, es rectora y profesora emérita de Pearson University College, London, Ontario, Canadá. Fue codirectora de 3 proyectos arqueológicos que aumentan el entendimiento de las culturas prehispánicas del norte del Perú. Sus publicaciones tratan con la cultura moche, expansión política de imperios antiguos y la cultura material de Huamachuco prehispánico. Dentro de la ampulosa también biografía que ellos poseen, está, por ejemplo, en prensa tiene en la tierra del oráculo de Catequil, arqueología de Huamachuco antigua, una colección de estudios andinos que va a ser editado por la Universidad Católica del Perú, ¿no? Tienen en 2015 grados de inclusión, la identidad en el norte peruano prehispánico, dinámicas de inclusión y exclusión en América Latina. Tienen el 2014 relaciones costa-sierra en el norte del Perú, algunas observaciones, rutas, redes y escalas de interacción. Cuadernos del Capacñán, también en año 1, número 2, de julio y diciembre del 2013. En el 2012 tienen South American Highland Cultures of the South America, ¿no? En el 2010, contextualización del Huari Huamachuco, las relaciones, ¿no? Y en el 2009, the Meeting of Monuments at Marca Huamachuco. En el 2002, hacia un entendimiento del fenómeno Huari, una perspectiva norteña, que salió en el Boletín de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Lima. Y le vamos a dar pase, doctora, para que usted pueda compartir lo que desee con nosotros, y el uso del micrófono también es suyo. Bueno, gracias, Jorge. Voy a empezar con una pregunta para que no hay respuesta muy sencilla. ¿Qué pueden ofrecer los arqueólogos a ellos con interés en un idioma casi desaparecido? Los arqueólogos por mayor parte se interesan en los restos materiales de culturas antiguas, como manifestó John. Los arqueólogos estudian los edificios de tiempos pasados, las tumbas, la cerámica, los restos líticos, los patrones de utilización de la tierra y donde se encuentran condiciones buenas para la preservación de materiales orgánicos,
como en la costa, pero no en Huamachuco. También analizan los textiles, plumas, mates, objetos de madera, restos de comida y más. Un idioma no deja restos materiales y la correlación entre los restos materiales e idioma es problemática. Sabemos bien que no hay una correlación perfecta entre un idioma y ningún aspecto de cultura material. No hay un tipo de construcción que significa cuye y no hay ningún diseño iconográfico que señala Muchik. Cuando yo fui estudiante hace muchos años, en los libros y artículos que tuve que estudiar, encontré frecuentemente mapas de distribución de varios elementos con líneas fijas delimitando la zona que ocupó una cultura o una lengua o un estilo de cerámica. Y en esos días aceptamos sin crítica la veracidad de estas líneas como reflexión de la realidad prehistórica. Ahora los arqueólogos entienden mejor la manera en que se distribuían en el espacio los elementos humanos y culturales que constituyen su evidencia. Por parte, este refleja un entendimiento más profundo del paisaje en que las poblaciones antiguas vivían, un paisaje no solo topográfico y económico, pero también social y espiritual. Y con esto un mejor conocimiento de la amplitud de movimiento de gente, de ideas y de bienes materiales. En un sentido, ahora tenemos una visión más dinámica del pasado andino. Entendimos bien que para ellos que vivían en esos tiempos, la interconexión social fue de suma importancia y que la gente se interesaba bastante en viajar, en visitar otros pueblos, en la peregrinación y en el intercambio de objetos materiales y de ideas. Los datos arqueólogos, como los presentados por John Topic, nos revelan mucho de la manera en que linajes y pueblos y poblaciones trataban uno con el otro. Hay huellas muy interesantes del compartimiento de tecnología, de elementos de estilo y el uso de recursos naturales. Esos datos nos sugieren que la gente antigua tenía alto nivel de conocimiento de poblaciones cercas, también poblaciones a más distancia, con ese conocimiento que leímos en los restos materiales que encontramos en excavaciones y en el reconocimiento superficial que hacemos. Y de este punto quizás podemos seguir más adelante y contemplar las otras manifestaciones culturales que fueron compartidos, aspectos de ritual, de música y de danza, símbolos religiosos, fiestas, la mitología e idioma. En los 1200 años que John Topic consideró la población de esta parte de la Sierra Norteña, entre Cajamarca y Huaraz, no se puede caracterizar como un solo grupo. Había grupos diversos en Cajamarca, en Huamachuco, en San José de Porcón y Santiago de Chuco, Payasca y en el Callejón de Huaylas. Y en nuestro trabajo en la zona de San José de Porcón, encontramos un nivel inesperado de microvariación. La cerámica de Namanchugo, por ejemplo, y de los otros 3 sitios en que excavamos, esos sitios que fueron al servicio de Catequil, la cerámica fue bien distinta allá de la de Huamachuco, aunque Huamachuco queda a poca distancia, unos 25 kilómetros no más del santuario de Catequil. Huamachuco queda a 25 kilómetros de Catequil.
Esta microvariación es típico de muchas partes del mundo andino prehispánico y aumenta las dificultades que encontramos en reconstruir las dinámicas de la vida social antigua. Para los arqueólogos, los hallazgos de la etnografía han sido de gran interés y hemos adoptado varias interpretaciones significativas de este campo. Por ejemplo, la importancia del parentesco y para individuos y familias su posición en redes extensas de afiliación, reciprocidad y de obligación. La visión de la tierra en que viven y trabajan y celebran esos grupos como mapa social, político y mítico que abarca las interrelaciones entre los integrantes humanos y reconocimiento del animismo del paisaje como escena viva, sagrada, habitada por una multiplicidad de seres y fuerzas que pueden influir la vida humana. Y al fin, el rol importante de huacas como actores sociales y culturales, tanto como espirituales y míticos. Y de esta perspectiva que reconoce el dinamismo de grupos tradicionales, comprendimos patrones que se pueden utilizar para interpretar el pasado. La evidencia prehistórica que podemos consultar con seguridad, la arquitectura, la cerámica, las piedras talladas, materiales élites, demuestran patrones complejos de intercambio de la distribución de poblaciones distintas, pero sin fronteras fijas entre sí. Como observó Luis Andrade en el simposio de la semana pasada sobre la expansión del Cuye, debemos recordar que no hay líneas fijas entre distintas lenguas y en cualquier contexto social va a haber gente que hablan más que una lengua. Bueno, idioma, estilo y identidad, entidades entremezcladas en manera muy complicada. La evidencia arqueológica puede ser recurso en estudiar los idiomas antiguos, pero hay que utilizarlo con cuidado y respetando sus limitaciones. Gracias. Muy bien. Es un aplauso, la doctora nos acaba de ilustrar muy bien. A ver, vamos a dar pase ahora al siguiente panelista. Se trata del doctor magíster Pérez Calderón Zacarías Ismael. Él es de Cachicadán, Santiago de Chuco, La Libertad. Es arqueólogo por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en arqueología andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador, asesor y consultor de proyectos de investigación, arqueología y turismo, autor de diferentes artículos y libros de la especialidad relacionados con el patrimonio cultural de la nación, actual profesor asociado adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Francisco de Huamanga. Él ha ostentado muchísimos cargos, posee una experiencia como asesor de tesis que hay muchos en el repositorio de esa misma casa de estudios, y hemos repetido sus grados, ¿no? Licenciado, magíster en arqueología, licenciado en lo mismo, magíster en arqueología andina. Después que tenemos, tiene libros, vamos a leer algunos. Guarí, Misteriosa Ciudad de Piedra, imprenta Vargas en Ayacucho, libro Vilcashuamán, Paisaje, Historia y Tradición, libro Arte Rupestre en el Valle de Huamanga, libro Patrimonio Cultural del Perú, Monumento Arqueológico de Santiago de Chuco, y los artículos que son innumerables, ¿no? Me voy a tomar también son 6 hojas, así que también, a ver, acá hay otro libro, Patrimonio Cultural del Perú, Monumentos Arqueológicos de Santiago de Chuco, La Libertad. ¿No? Entonces nosotros tenemos también un ponente de Polendas, a quien agradecemos su presencia también, tiene muchísimas distinciones, solamente por leer algunas, por haber sido seleccionado como el mejor investigador del Instituto de
investigación de la Facultad de Ciencias Sociales en el periodo de julio de 2001 al 2002. Como verán, entonces tenemos también un buen ponente a quien damos fraternalmente el saludo y lo invitamos a dar su ponencia. En primer lugar, permítame saludar, felicitar y reconocer el exhaustivo trabajo de investigación de los doctores Topic, conjuntamente con Alfredo Meli, en el área nuclear de lo que se viene denominando la cultura cuye, específicamente en los ámbitos territoriales de las provincias de Otusco, Santiago de Chuco y Otusco, desde hace más de 30 años, lo cual es un mérito, es un sacrificio logrado, con muchos resultados positivos, y gracias a esa ardua labor, es lo que ahora conocemos sobre la arqueología de esta parte de la Sierra Norte de los Andes peruanos. Los trabajos exploratorios a nivel de superficie y con excavación realizados por el doctor Topic de la cultura material acerca del cuye. Muchas de las hipótesis de los doctores Topic se han comprobado, como por ejemplo la antigüedad de Marcahuamachuco con relación a la cultura Wari, de la cual es 400 a 500 años mucho más vieja que Wari. Por otro lado, la otra hipótesis que plantean acerca del considerar al Cerro Ichal como el Apu Catequil, esto se fundamenta muy claramente con la información histórica y etnográfica, así como la arqueológica que en los últimos 20 años han desarrollado en el mismo sitio arqueológico, convirtiéndolo a este lugar en un espacio sagrado, tal y conforme estamos observando en la vista, se observa en el espacio sagrado que se está tomando como referencia el trabajo de Castro de Trelles, en lo cual enumera un conjunto de cerros, un conjunto de lugares de montañas vinculadas específicamente con lo que sería el área sagrada Cuye. En el caso del 17 es el sitio conocido como Ichal. El 4 es el sitio de Guayío. Dista uno del otro en menos de 4 kilómetros en línea recta. Y muy cerca está el 6, Chulcahuanca y Anahuanca, y así un conjunto de asentamientos que en el orden sagrado, en el orden religioso, que esa es una base material visible que los investigadores pueden encontrarlo en el paisaje del área nuclear del Cuye. Ya es muy extenso mencionar los trabajos del doctor Topic porque las publicaciones son numerosas que él ha realizado tanto en castellano como en inglés, en revistas especializadas del Perú y del extranjero. Tenemos abundante información para ir uniendo, ir correlacionando e ir poco a poco conociendo más la base material de esta importante cultura. El espacio sagrado tiene como centro San José de Porcón. San José de Porcón, que está entre los distritos de Quirubilca y Cachicarán en la provincia de Santiago de Chuco. En este espacio sagrado, aparte de los sitios que estamos indicando, existen pues dos delimitaciones naturales, físicas. Por un lado está la cordillera occidental que lo separa de la costa, y por el otro lado está también el nudo de Pelagatos con la laguna Guaylillas, esta cordillera que lo separa del Marañón. Entonces estamos en un sitio con abundante agua, con abundante humedad, donde se originan los ríos Huaychaca y Santiago de Chuco, que baja al río Tablachaca para formar la cuenca del Santa. Pero en este mismo espacio sagrado se originan las quebradas y los ríos que dan origen al río Chao, al río Virú, al río Moche
y el río Chicama. Todos estos van a dar a la vertiente del Océano Pacífico. Pero no solamente eso, también es la frontera o es la división de las aguas a donde bajan hacia el otro lado. Y el otro lado está precisamente el sitio donde ellos han establecido su centro de investigación por muchos años, que es Marcahuamachuco. Me refiero al Valle de Condebamba. Estas aguas bajan al Marañón. Y eso es la razón por la cual está ahí el Catequil, en una interacción con la selva a través del Marañón y con una interacción hacia la costa por los diferentes ríos que se han mencionado, y por el otro lado para el norte, para Cajamarca, y para el sur, donde está Recuay. En ese espacio sagrado es donde precisamente resaltan este tipo de huacas, este tipo de montañas, que son muy pocos en los Andes centrales encontrar espacios como el que estamos mencionando. Muy pocos son los espacios que contienen ese contacto de selva, sierra y costa, como lo tiene precisamente el espacio sagrado que está en la periferia del Cerro Ichal. Entre Cerro Ichal y Guallío, que están muy cerca, solamente hemos visto en unas fotos que ha presentado el doctor Topic las ventanillas de Otusco. Estas ventanillas es parte de todo un conjunto de lo que existe en dicho cerro. Dentro de poco saldrá una publicación que está en prensa ya. Se ha registrado ahí más de 20 cámaras funerarias de carácter monumental, semejante a las que hay en Cajamarca, pero todas estas registradas han sido disturbadas desde la época colonial y están en el Cerro Guallío. Entonces, ese tipo de evidencia material es lo que le da ese sostén, el que tanto necesitamos para la cultura cuye. De esto voy a hacer referencia posteriormente. Quiero hacer referencia especial que en este espacio, entre lo que es Ichal y Cerro Guallío, destacan muchos sitios arqueológicos, no tan pequeños, de considerable magnitud, que tienen ocupación desde el periodo formativo hasta que fueron incorporados al Tahuantinsuyo. Entonces me estoy refiriendo a los cerros, por ejemplo, Xulcahuanca, Yanahuanca, Rayambal, Paibal, Zagarbal, Taidal, Chaquil y Xiracbal, entre otros, solamente para mencionar algunos. Todos esos tienen los materiales arqueológicos que el doctor Topic ha pasado en algunas vistas, dentro de la cual prima la cerámica tipo Cajamarca, que nosotros lo estamos llamando. Pero ahora, como estamos viendo, no, en Cajamarca mismo no hay tanto estudio como el que se ha hecho acá en Marcahuamachuco, a tal punto que yo me atrevería a plantear de manera hipotética que el centro de lo que nosotros llamamos Cajamarca, de su cerámica, no estaría en Cajamarca, estaría en Marcahuamachuco, en la zona precisamente de lo que es el área del Catequil. Bien, de la exposición del doctor Topic y de los doctores Topic, pienso que la cultura material lo podríamos resumir en 4 rubros. Por un lado, las huacas, de la cual estamos observando. Es muy visible su presencia, y eso en la actualidad todavía son lugares sagrados, que la gente tiene la costumbre de dejar ofrendas, tiene la costumbre de hacer algún sistema de pedidos para la agricultura, para la crianza de sus animales, todo un conjunto de eventos vinculados con el culto, ¿no? Y de esas huacas entonces contamos con más de 15 que están en el espacio sagrado, alrededor del Catequil. El segundo aspecto material que también han destacado los doctores Topic es la arquitectura. Y la arquitectura nuclear, central, que representaría a esta gran cultura cuye, sería Marcahuamachuco. Marcahuamachuco, con su estilo de cerámica denominada Huamachuco por ellos, que es contemporánea con la cultura Cajamarca y a la vez contemporánea con la cultura Recuay. Y en Recuay tenemos otro sitio monumental de la misma época de Marcahuamachuco. Me refiero al sitio de Pachat,
que queda en Cabana. Entonces, dos sitios separados por el río Tablachaca. Uno el Pachat hacia el sur y al norte está Marca Huamachuco. Los dos son de carácter monumental y los dos tienen ese tipo de cerámica que nos ha mostrado y que hemos visto en las imágenes. Pero estos dos sitios tienen antecedentes. Si estos corresponden a 400, 300 años después de Cristo, los dos tienen antecedentes mucho más viejos, que vienen desde mucho, mucho atrás. Para la zona del Marañón, para la zona de Bolívar, de Patás, ahí hay sitios que anteceden a la época Chavín. Estamos hablando de una arquitectura pre-Chavín, una arquitectura quizá que viene desde el periodo arcaico tardío. Y para la zona donde está Pachat, precisamente en el lindero, está la zona de La Galgada, un sitio precerámico tardío comparable únicamente con Caral. Entonces, tanto La Galgada como la arquitectura monumental de Bolívar, Patás, así como el Cerro Pajillas, que está al frente de La Galgada, corresponden a una tradición de arquitectura que tiene muchas semejanzas en sus formas, muchas semejanzas con formas que están viniendo desde la selva, desde Cotox, Huericoto, van a llegar a lo que es todo lo que es la frontera entre la Libertad actualmente con Ancash, y esta misma tradición es la que aparece en Caral. Entonces, si en Caral está apareciendo este tipo de arquitectura que tiene mucha semejanza con los antecedentes de Marca Huamachuco y Pachat, y si para Caral los especialistas están proponiendo un proto quechua, ¿por qué no podríamos proponer un proto cuye? Ya que los elementos arquitectónicos, los elementos materiales están más ligados a ese término que al quechua, que sería más tardío, que sería relacionado con la influencia wari. Eso desde el punto de vista de la arquitectura. Otro componente material que también se ha visto en las imágenes que nos ha mostrado el doctor Topic es el patrón funerario. El patrón funerario, específicamente las ventanillas. Las ventanillas, si bien es cierto, en mayor cantidad están en la zona de Otusco, en San Cristóbal, el Cerro Consejo, en lo que es Cajamarca, ¿no? Pero también existe en el Valle de Condebamba, existe en el Guayío, existe en el mismo pueblo de Santiago de Chuco, cerca al actual cementerio. Y este tipo de ventanillas han llegado hasta el sur, han llegado, por ejemplo, hasta Ayacucho y Huancavelica. En Ayacucho existe un complejo en la zona llamada Pampa de Chupas, donde existe un centro ceremonial del periodo formativo. Y en la zona de Huancavelica está precisamente en un complejo de ventanillas conocido como Julcamarca. Si este tipo de complejos tiene mucho parecido con lo que viene del norte, entonces se trata de gente que está migrando, gente que está llegando de norte a sur, y no va a llegar de una manera muda, han tenido que llegar con su idioma para comunicarse. Eso es lo que nos falta a los arqueólogos, hacer el registro en todos estos lugares donde encontramos este tipo de ventanillas, en Huamachuco, en Ayacucho. Ahora que yo estoy trabajando por más de cerca de 30 años también, estoy viendo una serie de cosas que cuando estaba en el norte no podía observar. Aquí se ve grandes tradiciones que están llegando desde el norte, llegan de norte a sur. Muy claramente se ve. Y el otro elemento es el último, me refiero a la cerámica Cajamarca. Esta cerámica Cajamarca, de la cual el doctor Topic nos ha mostrado unas imágenes muy, muy diagnósticas, muy visibles ahí, que proceden tanto del Catequil como del mismo Marca Huamachuco. Esas son imágenes que casi no se encuentran en el mismo Cajamarca mismo, pero sin embargo nosotros, o los arqueólogos, la hemos denominado Cajamarca y así seguimos trabajando a esa cerámica de caolín, de pasta de arcilla blanca, ¿no? Esta cerámica Cajamarca es la que, al igual que las ventanillas, los arqueólogos han encontrado en Cuelap, en Amazonas, han encontrado en Lambayeque, están encontrando en La Libertad, en varios sitios, San José de Moro, por ejemplo, se han encontrado en San Martín, ¿ya? Para varios trabajos exploratorios que han realizado en los últimos años. En Ancash hay poca evidencia, pero
se encuentra en Cerro de Pasco, en Junín, con trabajos que hemos tenido la oportunidad de ver en diferentes simposios, en el Cusco, en el Valle de la Convención, en el Espíritu Pampa, junto con la influencia Wari está llegando la cerámica Cajamarca. En Huancavelica, junto a las ventanillas, hay numerosos sitios que contienen cerámica Cajamarca. Y en Ayacucho, ni qué hablar. Tengo un registro de numerosos sitios con cerámica Cajamarca. Entonces, esto prueba de que junto con las ventanillas están la cerámica Cajamarca y seguramente el idioma que en esa época, o la lengua que en esa época se hablaba en la zona norte, de lo cual es un reto para la arqueología del sur hacer este tipo de registro, de este tipo de toponimia. Pero no solamente se queda en Ayacucho, las evidencias han llegado a la Purímac, en la zona conocida como Las Bambas, en trabajos exploratorios con Alfredo Meli, que ha trabajado durante mucho tiempo con los doctores Topic. Hemos tenido la oportunidad de encontrar cerámica Cajamarca en varios asentamientos. De igual manera, en Arequipa, en Camaná y en otros lugares, los arqueólogos ya han reportado la presencia de cerámica Cajamarca. Y en los últimos años, también en Tacna, en el Valle Caprina. Entonces, miren hasta dónde ha llegado la cerámica Cajamarca, si fue gente que traía la cerámica Cajamarca, que conocía ese tipo de arquitectura de Marca Huamachuco y otros lugares más. Entonces, seguramente han venido, pues, trayendo su forma de hablar. Esa forma de hablar que después seguramente fue opacada por los otros lenguas que existieron en el sur. Y de lo cual nosotros tenemos que seguir trabajando para encontrar esa toponimia en todos estos lugares donde ha llegado la cerámica y donde ha llegado la arquitectura, que procede del área nuclear de lo que se está denominando la cultura Cuyi. Muchas gracias. Eso es parte de un comentario, más que una exposición de la raíz de los trabajos que ha hecho el doctor John Topic. Y bueno, y no quisiera dejar de mencionar que desde el punto de vista también material, el doctor Topic ha excavado un sitio muy cercano en las faldas del Cerro Ixal, se llama Namanchugo, y ahí ha encontrado un ídolo de piedra. Ese ídolo de piedra es una especie de huanca o monolito. Entonces, cuando los cronistas hablan de del huanca o monolitos, se están hablando del fundador, del dios que fundó, del personaje, del ancestro fundador. Mientras que el catequil es el Apu, es el centro del adoratorio. Entonces tenemos la huaca, por un lado el catequil, que es el Ixal, y por otro lado, los doctores Topic han descubierto a esa huanca, que sería el gestor, el fundador de toda esta cultura. Muchas gracias, ahora sí. No, muy amable. Gracias por ilustrarnos. Un aplauso, ya más virtual esta vez, muy amable. Entonces ahora vamos a dar pase al siguiente ponente, que es el arqueólogo César Gálvez Mora. Él es arqueólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, participante en diversos proyectos de investigación arqueológica nacionales y extranjeras. Asimismo, en coloquios, jornadas y congresos, seminarios académicos realizados en el Perú, Argentina, Estados Unidos. Es autor y coautor de más de 100 publicaciones acerca de arqueología, antropología e historia de los Andes centrales, editados en Argentina, Bolivia, España, México, Perú y Estados Unidos nuevamente, entre los años de 1990 y el 2019. Es miembro académico del Centro de Investigaciones Precolombinas de Argentina, socio correspondiente del Estudio de Estudios Andinos del Instituto de Estudios Andinos de Estados Unidos, académico correspondiente a la Academia Nacional de la Historia, Perú, y miembro de honor en la comunidad académica del Instituto Superior del Profesorado, o el doctor Joaquín González, en Argentina. Actualmente labora en la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, Ministerio de Cultura de nuestra patria. Doctor Gálvez, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. En la persona de Jorge Flores y Manuel Flores, para agradecer a los organizadores de este evento
y por permitirme la oportunidad y el honor de compartir este espacio con los doctores Topic y también especialmente con mi colega Ismael Pérez. En mi caso, voy a hablar muy brevemente respecto a las relaciones o contactos más antiguos que se han podido registrar en la costa norte del Perú, entre la costa y la sierra. Específicamente me voy a referir a una cultura de cazadores-recolectores que es conocida como el paijanense, inicialmente considerada como que tuvo como epicentro los valles de Chicama, Jequetepeque, pero que posteriormente con el avance de las investigaciones se ha demostrado que esta cultura tiene, es decir, evidencia de esta cultura se ha encontrado entre Piura y hacia el sur a un lugar tan remoto como Ica, particularmente en el sitio de Pozo Hondo. Estos antiguos cazadores-recolectores vivieron en una época de transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, es decir, entre lo que es el fin de la época de los hielos y aquel que configura las condiciones actuales, más o menos, que estamos viviendo desde entonces, desde los 10.000 años antes de Cristo en adelante. Inicialmente, los trabajos los trabajos más relevantes que se han realizado empezaron con la misión Harvard, pero posteriormente la misión francesa en Cupidnique, conducida por el doctor Claude Chauchat, ha permitido tener un conocimiento pleno, no solamente respecto a la ocupación, a la forma de ocupación del espacio, en este caso a través de campamentos, que eran la zona de la habitación, los talleres donde se elaboraban las puntas de proyectil, que caracterizan a esta cultura, y también, por supuesto, las canteras, que es de donde se extraen las materias primas para elaborar una punta de proyectil que me permito mostrar una silueta, que es la que caracteriza a esta cultura de cazadores-recolectores y que uno puede encontrar en sitios tan distantes como entre Piura e Ica. Tradicionalmente, o por lo menos hasta los trabajos iniciales de la misión francesa Cupidnique, se pensaba que esta ocupación estaba restringida mayormente a la zona de la costa, particularmente en el Valle de Chicama y la parte sur del Valle de Jequetepeque. Específicamente yo me estoy centrando en el ámbito del Valle de Chicama, por cuanto, conversando con Manuel, coincidentemente parte del espacio que es el objeto de estudio, no solamente de la misión francesa, sino un conjunto de arqueólogos norteamericanos y peruanos, coincide con un paisaje en el cual estamos identificando un conjunto de topónimos en lengua culi. Por supuesto, ni remotamente estoy pensando en un vínculo estrecho entre, ya lo han dicho los doctores Topic, entre las evidencias arqueológicas y esta lengua, sino que los trabajos se están desarrollando justamente en un territorio donde tardíamente, no sabemos desde qué fecha, los lugares empiezan a ser nombrados en este antiguo idioma. Para ir un poco directo al tema, en el Valle de Chicama, estos grupos humanos principalmente descansaron en la actividad de la caza, la recolección y posteriormente, a partir de las evidencias muy importantes de restos de pescado en los sitios tanto de los valles de Moche, Chicama, Virú, Jequetepeque y otros, se ha demostrado también que desarrollaron tempranas formas de apropiación de los recursos marinos, específicamente peces de gran tamaño como la corvina dorada. Es decir, fueron gente que ya venía, cuando ingresaron en lo que es la parte norte de los Andes centrales, con una tecnología, con recursos y con estrategias ya desarrolladas como para adaptarse no solamente al medio ambiente, sino también para apropiarse de los recursos en un ambiente de cambios como es el que hemos definido, pero que definitivamente el escenario en el cual se desarrollaron estos cazadores-recolectores es completamente distinto al actual. Estamos hablando de una mayor disponibilidad de agua, de flujos de agua que están viniendo de la sierra como producto de los deshielos y de un espacio que
donde lo que actualmente conocemos como el desierto árido estaba provisto de vegetación que hacía posible, por asociación, también la presencia de fauna que fue consumida por estos cazadores. En este caso me estoy refiriendo a la fauna terrestre específicamente, y cuyos remanentes están en lo que hoy denominamos ecosistema de bosque seco. Durante los estudios desarrollados por la misión francesa y por varios colegas y por mi persona en el Valle de Chicama, hemos encontrado lo que consideramos dos evidencias muy claras y precisas de las relaciones más tempranas entre la costa y la sierra. En primer lugar, hay una materia prima que no fue utilizada para hacer punta paiján, sino las puntas en forma de hoja de laurel u hoja de sauce, que son propios de la sierra y que Ismael conoce dentro de sus recorridos que ha hecho en el Ande, que son completamente diferentes a lo que yo he mostrado en un inicio. Es una típica silueta de una punta paiján. Y esta materia prima es el sílex. El sílex en el Valle de Chicama, por lo menos en el Valle Bajo y en el Valle Medio, no ha sido reconocida en ninguna cantera. Sin embargo, las prospecciones realizadas por otros colegas en la parte de San Benito, con Tumasá, y también en la serranía de Otusco, en la parte alta de Otusco, han demostrado que la utilización de sílex en estos sitios es un poco más marcado, más abundante, y por supuesto en sitios de la sierra, que han sido investigados, digamos, en una forma preliminar, la presencia de sílex es mayoritaria, por la misma estrategia que tienen estos cazadores recolectores de ubicar zonas donde hay canteras, a partir de los cuales se puede realizar no solamente la transformación de las rocas durante toda una cadena operativa para obtener puntas de proyectil, sino que hay una marcada selectividad para cierto tipo de materias primas que sirven para hacer determinados tipos de instrumentos. En el caso de las puntas paiján, en ningún momento de todas estas décadas que se han venido desarrollando las investigaciones se han encontrado puntas sensibles. Por consiguiente, las puntas serranas que han sido encontradas en sitios paijanenses y las lascas o los que son los desechos de talla producidos por sílex han sido traídos o intercambiados, o hay varias opciones. O vino gente de la sierra y dejó los restos de su presencia temporal en donde también fueron espacios ocupados por los paijanenses, o bien los paijanenses en su tránsito que hicieron hacia la sierra trajeron algunos de estos elementos que formaron parte del equipamiento lítico de la gente de la sierra. El segundo argumento tiene que ver con lo que se define como la tradición de puntas cola de pescado. Una punta cola de pescado, a diferencia de la punta paiján, tiene esta silueta. Puntas de este tipo han sido localizadas o ubicadas e investigadas en el Valle de Chicama por mi colega Jesús Briceño, y en el Valle de Jequetepeque, especialmente en las quebradas Talambo y Batán, por dos estudiantes de Tom Dillehey, Kerry Stackelbell y Greg Magard. Ellos han demostrado no solamente la presencia de puntas cola de pescado, al igual que en el Valle de Chicama, sino que lo más interesante es que este tipo de implementos en Jequetepeque han sido tallados en parte en sílex. El otro punto interesante es que, a diferencia de las evidencias paijanenses marcadas por el tipo de la punta de paiján, puede uno encontrarlo hasta muy cerca del litoral. Téngase en cuenta que en la época en que estos grupos humanos vivieron, solamente para hacer un ejemplo, la línea de playa que conocemos actualmente en el Valle de Moche estaba retirada 100 kilómetros hacia el oeste, y para el Valle de Chicama se estima entre 20 a 25 kilómetros hacia el oeste en la época en que los paijanenses estuvieron viviendo acá. Es decir, esto debido a la retención de agua en los casquetes polares y en los inlances continentales. El nivel marino ha subido en la medida que ha ocurrido el derretimiento de los hielos a partir de esta etapa de crisis crítica en la cual vivieron los paijanenses. Por consiguiente, esta marcada dispersión de los sitios paiján que tienen estas puntas de proyectil características de la cultura,
contrasta nítidamente con el límite de dispersión de las puntas en cola de pescado, que generalmente están asociados a las nacientes de las quebradas. Estamos hablando de las partes altas de los valles medios y con mucha probabilidad en la parte más alta de la serranía. Adicionalmente, quisiera referirme a un reporte que hace Michael Malpass para la costa central. Hay un sitio en la Cordillera Negra que se llama Huachang Machay. Michael Malpass es un investigador americano que hizo sus investigaciones sobre la cultura Paihán en el Valle de Casma. Y sus prospecciones lo condujeron hasta el sitio de Huachang Machay en la Cordillera Negra, donde encontró puntas Paihán. Si bien los dibujos de Malpass no son buenos, pero la forma de las puntas son apreciables y fácilmente pueden ser comparados con estas puntas que mostraba al comienzo. En resumen, estamos hablando de un contacto de gente de la sierra y de la costa de épocas muy tempranas. El escenario de desarrollo del paijanense ha retrocedido. Ahora se pensaba que era 11.000 años antes de Cristo, pero está al borde de los 13.000 antes de Cristo. Ténganse en cuenta que los estratos más antiguos de Huacaprieta ahora están fechados en 13.000 años antes de Cristo, a raíz de las investigaciones de Bonavía y Dilleheim, y por lo tanto estimamos que la ocupación Paihán en el Valle de Chicama por lo menos es tan antigua como 13.000 años antes del presente, y hasta aproximadamente los 7 o 6.000 años antes del presente, en el cual, a partir de lo cual hay un espacio de transición, hay un hiato, aún las investigaciones no permiten llenar este espacio temporal. Sin embargo, consideramos que las pruebas materiales que tenemos de este temprano contacto nos permiten afirmar lo que ya antes he mencionado. Cabe decir que en fecha posterior, y en alguna forma Ismael ha mencionado, hay presencia de cerámica serrana en sitios del Valle de Chicama. Por ejemplo, en Cerro San Antonio ha habido registros de cerámica laizón rojo sobre blanco, cerámica serrana en las prospecciones que han realizado el proyecto arqueológico del Chicama, conducido por dos colegas norteamericanos, Glenn Russell y Vance Leonard. Y también en los trabajos que se han realizado en el complejo El Brujo, donde en esta etapa que estamos llamando la época transicional, que es inmediatamente después o coincidiendo con Moche 5, hasta antes de lo que se define el estilo que nombrado como Lambayeque, aparece la cerámica cajamarca en contextos funerarios. Y también cerámica serrana que ha sido encontrado en otros contextos ya del Valle de Jequetepeque o la presencia importante de cajamarca en sitios como San José de Moro. Esto demuestra que en el tiempo este temprano contacto entre costa-sierra ha ido creciendo en la medida que las sociedades han devenido más complejas. En resumen, lo que quería exponer es que en una época tan temprana como el paijanense, 13.000 a 6.000 años antes del presente, ya existen evidencias de contactos muy tempranos, esto, es decir, no son contactos que se dan en épocas tardías, sino que pueden retroceden hasta estos momentos. En segundo lugar, animado por Manuel Flores, tuvimos la curiosidad de ver qué es lo que pasó o qué es lo que pasa en la actualidad dentro de lo que es la información toponímica respecto al área de estudio. Como dije, si bien antes los franceses pensaban que el paijanense se restringía a la costa, investigaciones posteriores conducidas por Jesús Briceño, por el difunto colega Carlos Deza, indican que también, y en el caso de Malpass para el Valle de Calma, que no es que se trate de una cultura netamente costeña, sino que su presencia es en las partes bajas de la sierra, con estos contactos que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, con Manuel hice un ejercicio que solamente es para
mostrar cómo este espacio que se ha ido construyendo con las toponimias a través del tiempo y que corresponde al área de interés. Lamentablemente en el Valle Bajo del Chicama han desaparecido los topónimos, muy pocos topónimos en quechua o en quiñan, no hay ninguno en Culi, por lo menos fue aparecido. Entonces voy a mostrarles lo que es en realidad las provincias de Otusco y Gran Chimú, que son parte del área de estudio sobre el paijanense, y un único topónimo que corresponde a la provincia de Cajamarca. Entonces, con esto termino y espero que la exposición les haya sido de utilidad. Entonces, este es el listado que gracias con el apoyo de Manuel Flores se ha podido elaborar. En la columna de la derecha pueden ver ustedes cuáles de estas voces son Culi y cuáles tienen afinidad con el Culi, así como cuáles son aquellas que requieren más investigación. Entonces, gracias a Manuel, este espacio en el cual se han desarrollado las investigaciones ya en fechas tardías tiene estas características en la toponimia. Es un gran listado, voy a continuar con el trabajo, Manuel me ha dado la tarea de completar la información, y con ello termino la exposición, y como digo, reiterando mi agradecimiento a Jorge Flores y Manuel Flores y a los organizadores, y también por la oportunidad de compartir espacio con John y Teresa Topic, y con Ismael, por supuesto. Es un gusto verlos. Muchas gracias a ustedes, amigo César. Este es el momento en que vamos a dar pase, así que vamos a convocar a los ex panelistas, desde el doctor Víctor Paredes, si es que está en sala, hasta todos los que han expuesto anteriormente, ¿no? Invitamos también a Luchito Andrade, de repente está por ahí, el arqueólogo Lorenzo Risco, y le vamos a dar el pase para que usted pueda hacer su participación. Buenas tardes, gracias por concederme unos minutitos para dar mi punto de vista. Yo actualmente me desempeño como arqueólogo residente de Marca Huamachuco y he escuchado muy satisfactoriamente las exposiciones de todos los doctores, pero vengo trabajando el tema de Marca Huamachuco, la capital, digamos, de toda la cultura, pero quería de alguna forma saber si existe una convención entre todos los huamachucólogos, llamémoslo así, por establecer a todo lo que nosotros hablamos como Huamachuco, como la cultura Huamachuco, ¿no? En este caso también hay una situación de cultura cuye, de poder llamarlo. Como ya decía el doctor Pérez Calderón, ¿no? Sobre la cultura material que hay, huacas, la arquitectura, el patrón funerario, la cerámica, ¿no? A eso yo podría añadir que existe una lengua propia, hay un patrón de asentamiento definido en la cúspide de los cerros, mayoritariamente, tiene una técnica constructiva definida, y por último tiene un mito de creación, ¿no? Entonces vemos que hablar de Huamachuco, para mí, significa hablar de una cultura propia, específica, con su propia identidad. A lo que voy, mi consulta es si hay una convención de poder establecer a lo que llamamos como Huamachuco, como cultura Huamachuco, o llamémosle el nombre que le pongamos. Esa sería mi consulta final, muy amable, gracias. Si hay alguien más, por favor, este es el momento que levanten la mano el auditorio. Ya tenemos aquí Clara Boquio, ¿no? A ver, muy bien. Quisiera hacer una pregunta a los arqueólogos y sobre todo al señor que nos mostró creo que es el arqueólogo Gálvez, las puntas de flecha. La pregunta es, en el Cerro Amaru se han encontrado, y acá hay una muestra, no sé si se puede ver, de esta punta de flecha. Yo no soy arqueólogo, yo soy sociólogo huamachuquino, y yo tengo algunas puntas de flecha que compramos en el Cerro Amaru,
escuché, no me acuerdo a qué arqueólogo, es una cosa, por decir, curiosa, que en este cerro se encontró abundante de estas piezas que eran puntas de flecha. Y están los restos de obsidiana con que han sido labrados. Entonces eso implica que no habiendo canteras de este material en la zona, en la región, podríamos decir, ¿de dónde lo trajeron? Uno. Y otro, ¿es más antigua o no que la punta de pescado que nos ha enseñado el arqueólogo Galvez? Eso era la pregunta. No sé si se ve con nitidez contra tu blanco de tu ropa. La puntita de flecha que tengo. Ahí está. Lorenzo hizo una pregunta. ¿Quién de los panelistas desea contestarlo? Listo, doctor Topic. Puede contestar la pregunta. Es una pregunta muy buena y un poco complicado, para mí por lo menos. Para mí, la cultura es algo muy dinámica. Entonces, no se puede decir que hay una cultura Huamachuco. Hay que especificar que hay una cultura Huamachuco durante tal tiempo en tal lugar. Porque se varía, es algo dinámica, vive. Y entonces, un punto que traté de hacer en la ponencia es que si hablamos de Huamachuco durante el Encargo, es una cosa, y tenemos sus límites durante el Encargo. Si hablamos de Huamachuco durante el apogeo de Marco Huamachuco, es algo más pequeño, pero comparte todavía cultura con Santiago de Chugo, con Cajamarca, con el Callejón de Huaylas. Hay rasgos que son compartidos por toda esta área. Por otro lado, el culto de Catequil, por ejemplo, hay en chat una pregunta que habla del culto de Catequil. Es seguro que hay un culto de Catequil en Payasca también, como también hablan Cuya allá, o hablaban Cuya allá. Entonces, para mí, en un momento, Huamachuco fue más vinculado a Payasca, pero luego Payasca fue vinculado más al sur por los incas y formaba parte de la provincia incaica de Conchucos. Entonces, se depende siempre en la época, el tiempo, la zona y qué tipo de rasgos van a utilizar para identificar la cultura. Enfatizamos nosotros la arquitectura, mayormente porque está monumental, está preservada. Pero si miramos a la cerámica, entonces hay arqueólogos como George Lau, que cuando él habla de relaciones entre Raquay y Cajamarca, no menciona a Huamachuco. Para él, una cultura Huamachuco no existe, porque no tiene una cerámica con su estilo bien marcado. Entonces, es algo complicado, pero se puede manipular las cosas un poquito. Sí, un comentario también de la punta de Cerro Amaru. Hay cualquier cantidad de puntos de este estilo en Cerro Amaru y son traídos. Hemos hecho análisis y vienen del sur, de la zona de Ayacucho, mayormente de Quispe-Sisa, una mina allá. Conocen el sitio exacto de donde viene la obsidiana. Pero también de una fuente también cerca de Cusco. Pero indica los movimientos por larga distancia de los materiales o de gente. Y Cerro Amaru fue un centro de culto al agua. Entonces, es muy posible que había peregrinos
vienen vinieron de hasta Ayacucho a ver el culto de agua en Cerro Maru. Por otro lado, también hay una gran cantidad de espóndulos, un tipo de concha del mar que viene de la costa del Ecuador, que encontramos también en Cerro Maru. Entonces había mucho movimiento hacia este sitio, mientras que en otros sitios de la zona no encontramos tanto obsidiana ni espóndulos. Ya lo encontramos, pero no tanto. Pero voy a pasarlo a César. Sí, en realidad, ya John lo ha dicho, se trata de puntas que no corresponden a la época de cazadores-recolectores, sino que son frecuentes el hallazgo de estas puntas de obsidiana en sitios del Horizonte Medio, como el sitio epónimo de Cerro Baúl, recientemente en Huaca Santa Rosa, en Lambayeque, San José de Moro, y por lo tanto no está dentro del espacio temporal al cual me he referido, y en tal caso digamos, los más indicados para dar la respuesta han sido John y Teresa, que ya lo han hecho hace un momento. Listo, doctor Ismael. Bien, solamente para corroborar las versiones del doctor Topic y de lo que acaba de mencionar César Gálvez. Efectivamente, las puntas tienen el aspecto formal de lo que es la influencia Wari hacia el norte. Estamos hablando de 750 a 900 años después de Cristo. Ese tipo de puntas encontradas en Cerro Maru son muy semejantes, podría decir hasta gemelas, con las que hemos encontrado un lote, una asamblea de puntas en la misma ciudad de Huari. Hemos encontrado en un contexto de funerario disturbado, hemos encontrado un conjunto de puntas que tienen la misma forma que ha mostrado el señor. Sí, son de obsidiana. Y efectivamente la cantera más famosa es la que está en Quispicízar, que tengo en Cabelica, ¿no? Entonces solamente era para corroborar que corresponden a esa época y a una época que es posterior a la ocupación Huamachuco, lógicamente, ¿no? Más bien quiero ahí apuntar algo importante. Cuando yo mencioné que el doctor Topic fue el primero que sostenía que Marco Huamachuco era más antiguo que Huari, efectivamente, cuando los Huari llegaron al norte de Huamachuco, encontraron ya la arquitectura monumental de lo que es parte de lo que es la gran extensión de Marco Huamachuco. Y muchas de las formas que los Huari encontraron en esa zona de Marco Huamachuco, especialmente la arquitectura de 2, 3 pisos con piedras salientes y unos galpones alargados, lo llevaron a la capital, y en la capital se observa ahora en los últimos trabajos que se ha hecho toda una influencia norteña que está llegando del norte hacia el sur. Pero los Huari posteriormente asimilan esta arquitectura y nuevamente de Huari empieza a salir. Y por eso es que crean ahí la ciudad de Huiracochapampa. Y en Huiracochapampa, como el doctor Topic conoce muy bien, ahí están las dos tradiciones. Está el modelo del nuevo urbanismo, pero con patrones locales de Marco Huamachuco. Entonces, a esa época de Huiracochapampa corresponde la punta que el señor mostró ahí en el ejemplo. Muchas gracias. Entonces voy a leerle, doctor Topic. Usted tiene bastantes preguntas. Una dice al doctor Topic. El doctor Topic ha mencionado a San José de Porcón de Cajamarca como un lugar donde se ha encontrado varios cuencos y otros ceramios. ¿Se podría afirmar categóricamente que la cultura culi se asentó también en Cajamarca o los restos arqueológicos son producto de un intercambio o trueque? Y Ismael Pérez va a saber muy bien que no hablo de San José de Porcón de Cajamarca, hablo de Porcón de Santiago de Chuco. Hay dos porcones, como hay dos otuscos también. Los lingüísticas tendrán que hablar de la lingüística, de la situación. Pero arqueológicamente, cuando yo hablo de otusco, mayormente es otusco de la libertad, porcón también de la libertad. Y
Entonces, este fue una equivocación. Ya. Listo. A ver, la siguiente pregunta. Se le pregunta a la doctora María Cuba, ¿no? Dice, ¿qué sociedades podrían haber existido en Pashas? Bueno, Pashash es un sitio muy importante que fue excavado hace varios años por Alberto Bueno y Terence Grieder. Y allá encontraron unas tumbas que son muy, muy importantes, con mucha cerámica, mayormente con influencia la cerámica tiene influencia Recuay. Pero por otro lado, esta es la zona también en que hablaban Cuye, y también había el culto de Catequil allá en la zona de Pashash y en Tauca, Cabana, por toda esta zona. Pashash fecha al periodo intermedio temprano y fue uno de los sitios que mencionamos en nuestra ponencia, por ser de esta época. Pero entonces, es difícil decir, puede hablar de una cultura Pashash, por ejemplo, o una cultura de Payasca en este entonces. Listo. A ver, la siguiente pregunta, doctor. Dice Miki Flores, ¿qué estudios se han hecho de sitio arqueológico en el Cerro Ayayay, ¿no? En Caserío del Paraíso, distrito de Agalpampa, en Otusco? Yeah. Nosotros en los años 70, 78, 77, 78, 79, hicimos un reconocimiento de la zona allá, un reconocimiento superficial. Y en un reconocimiento superficial no excavamos. Entonces, podemos ver solamente los restos que están en la superficie, hacer colecciones de cerámica, de lítica que están en la superficie, hacer un plano del cerro. Antes de nosotros había otro arqueólogo polaco, su nombre. ¿Qué fue Saki? Saki. Andrzej Saki, con Z. Y él hizo unas colecciones, él hizo excavaciones, unas colecciones de cabezas claves. Y he visto las cabezas por lo menos hace años en el Museo de Chiclín, en el Valle de Chicama. Pero de nuestros reconocimientos, tenemos solamente un plano, un esposo del sitio, unas colecciones de tiestos. Parece que fecha al periodo intermedio temprano. Hay arquitectura monumental, con puertas todavía preservadas y creo que también hay algunos nichos y todo, con la mampostería típica de la zona de Huamachuco. Entonces es otro sitio importante. No falta sitios importantes en la zona de Huamachuco, Santiago de Chuco, Tusco, Huasochugo, por ejemplo. Hay muchos sitios, pero faltamos el tiempo y el dinero de estudiarlos antes de que sean destruidos. Y ahora faltamos el tiempo porque sigue creciendo la población y están moviendo ahora, entrando en las zonas que antes fueron más o menos vacíos. Ya. Muchas gracias. Este es para ambos, creo, para los doctores Topic. Pensando en esta región, ¿sería posible pensar que la expansión de un horizonte cultural, su cosmovisión, tecnologías, asociándolas a las definiciones contemporáneas de fronteras, o tendríamos que pensar en otras formas de uso y manejo de los territorios y las presencias étnicas? ¿Es de ahí de Quirós la pregunta? Es otra pregunta muy buena. Y para mí otra vez, la cultura es algo dinámica y entonces hay que especificar
qué tiempo, qué fecha y en qué lugar estás hablando. Y escribimos dos artículos, quizás 3, acerca de la identidad, de la etnicidad. Y otra vez es algo dinámica, que cambia. Por ejemplo, en un sentido, o por lo menos he afirmado, que una etnia Huamachuco no apareció antes de que había la ocupación inca de la zona. Y en este entonces los incas pusieron un límite alrededor de la provincia que ellos llamaban Huamachuco y otros límites alrededor de Conchucos, Cajamarca, Huambos. Luego ellos trasladaron gente de Huamachuco al Ecuador, por ejemplo. Y la gente de Huamachuco, ellos pusieron junto en Chimbo, San José de Chimbo, en Ecuador, pero junto con los cajamarquinos y los huambos. Y en este entonces, me parece que los incas estaban creando la etnicidad. Otro lugar en que los incas trasladaron la gente de Huamachuco fue a Copacabana, en las orillas de Laguna Titicaca. Y otra vez, ellos pusieron los huamachuquinos con muchos otros etnias, gente de otras etnias. Pero esos fueron etnias que antes de la conquista inca, ellos probablemente no les consideraban una etnia, pero los incas creaban la etnia. Y es interesante que pusieron 40 etnias en las orillas de la laguna Titicaca. 40 etnias es un número muy significativo porque, por ejemplo, la cultura Wari en Piquillacta enterró dos juegos de estatuillas pequeñas en una piedra verde muy de buena calidad, pero dos juegos, cada estatuilla tuvo otro traje y representaba entonces otra etnia, según la interpretación de Huamampoma y otros cronistas. Pero fueron 40 estatuillas, dos juegos de 40. Cuando Ñamlap llegó a la costa peruana, en el norte del Perú, él trajo consigo un número de cortesanos y el número fue 40. Es un número muy significativo en los Andes. Pero entonces los incas estaban jugando cosas con la etnicidad, me parece. Por otro lado, hablando de territorios, es interesante que cuando hicieron los repartimientos, hicieron las encomiendas a los conquistadores, es muy seguro que la gente que, ¿cómo puedo decir eso? El territorio no fue la base de las encomiendas, no fue un territorio, aunque Juan de Sandoval ya tuvo toda la provincia de Huamachuco. En realidad fueron la gente bajo el custodio de un curaca que fueron encomendados. No sé si estoy explicándolo bien, Lucila puede explicarlo mucho mejor que yo. Pero entonces,
en un sentido, territorio, el concepto de territorio y etnicidad es un poco influjo también. Y Pilar Ramey y María Rosworski, en su análisis de las visitas a Cajamarca, hablan muy bien de este punto. Pilar Ramey especialmente tiene un artículo allá que vale la pena estudiar. Listo, gracias. A ver, es de Gilmer Rodríguez, dice, ¿por qué los asentamientos humanos de la cultura culi se emplazaron principalmente a más de 3.500 sobre el nivel del mar? Si nos pueden contestar cualquiera de los panelistas que nos han... Bien, estamos hablando de asentamientos que prácticamente corresponden a la zona quechua, a la región quechua. Entonces, asentamientos que generan, por lo general, los que se ha hecho la documentación, lo que se ha explorado, los que se ha registrado. Entonces, varía no hay altitudes exclusivas para asentamientos de ese tipo, sino que estamos hablando de regiones como Huamachuco, Tusco, Santiago de Chuco, que tiene altitudes, pues, desde los 1.500 o 1.800 hasta los más de 3.500. Y en todo ese paisaje, en toda esa orografía, están los asentamientos ocupando las cimas, ocupando las laderas, algunos están cercanos a las profundidades de las quebradas. Entonces, ese es un sistema, es un patrón que se repite en toda esa serranía y que no solamente corresponde con la cultura que estamos haciendo mención nosotros de Huamachuco, Cajamarca, sino en todos los Andes ocurre eso. Gracias. De resumirla, así dice lo siguiente, ¿ya? La arqueología culi de Huamachuco es anterior a la zona de Cajamarca. 2, no hay límites rígidos entre Cajamarca, Huamachuco y Ancash. Existe más bien una cultura compartida, como comparten el animal mítico, las formas de edificio, con énfasis en canchas en formas extendidas, importancia del culto a los ancestros, y tuvieron influencia en el centro y el sur de nuestra patria, del Perú. Eso también se ha visto confirmado con la participación de Teresa Top, que nos decía que un idioma antiguo no deja materialización de su presencia. Por lo tanto, es importante estudiar la interrelación social que han tenido estas, ¿no? No hay líneas fijas de un idioma, sino la relación entre esas identidades culturales. El doctor Ismael también nos ha hablado y ha confirmado casi lo mismo. Él dice, el espacio geográfico sagrado de Catequil permitió la cultura compartida entre Cajamarca, Huamachuco y Ancash, ¿no? Existen restos arqueológicos más antiguos a Chavín, por la zona de Bolívar y Patás. Creo que también había una pregunta por ahí que puede ser motivo del siguiente sábado, ¿no? El patrón funerario es igual en toda la zona. También nos ha mencionado que falta registrar por parte de los arqueólogos las ventanillas, estudiarlas más. La cerámica de Caolín de Cajamarca se ha extendido en todo el territorio nacional, ¿no? Y Gálvez nos ha manifestado que existen instrumentos de pesca que demuestran ese intercambio fluido entre costa y sierra y que sostiene lo que toda la tarde hemos venido confirmando, ¿no? Que tenemos una cultura compartida en nuestras regiones. Creo que eso es a lo que podemos abordar si vamos nuevamente a visionar este audio. Vamos a mejorar un poco más entonces los resúmenes, las características, solicitando entonces de que cada uno de los participantes nos alcancen sus ponencias para poder registrarlas y para poder materializarlas para las futuras generaciones de estudiosos que tengan a bien también analizar, profundizar en el tema que nos convoca en esta tarde. Yo creo que por parte mía está todo ya concluido, estamos a puertas ya de que de salir, así que no sé quién de los integrantes de la comisión desea dar el saludo final. Levante la mano, Manuelito o Luis, o la doctora, si está la doctora Cuba. Manuel.
Manuelito, para que despidas tú a nombre de la comisión este evento. Y ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Sí, bueno. En primer lugar, queremos agradecer a los ponentes por esta valiosa contribución que nos dan en esta búsqueda del espacio, lengua y cultura, de las interacciones sociales que se han dado a lo largo del tiempo y que se siguen dando hasta la actualidad. Agradecer a los ponentes, a los participantes e invitarles también para la próxima semana, porque a lo largo de todos estos sábados hasta el 1 de agosto vamos a tener las actividades relacionadas en la construcción, ¿no? O más que una construcción, pienso yo, en la reformulación de una historia social andina muy importante en la Sierra Norte del Perú, que nos involucra a nosotros y a todos los participantes. Muchas gracias. Bien, muy amable, Manuelito. Bien, entonces tenemos micrófono abierto para despedirnos. Yo por mi parte, agradezco la participación de los ponentes y la presencia de todos ustedes. Muy amables, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Les esperamos el próximo sábado. Gracias a doctores John y Teresa Topic, a Galvez, a Ismael por su apoyo, y igualmente al doctor Solís, que nos viene acompañando, y a todo el equipo. Les invita a que participen, se integren al equipo, a trabajar en actividades y en proyectos que sean en beneficio para conocer más profundamente nuestra identidad y nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias por la dirección, Jorgito.